Mensajes de la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje 1. Preparado por miembros del Grupo de Oración María Reina de la Paz, Madrid. Traducción del inglés para Mensajes última parte, Francisco Alonso. Revisión Luis María Tejerina, S.J. Con licencia eclesiástica distribuyen. Beatriz López. Teléfono, 91 652 93 40 y Andrés Vaquerizas, Ruperto Chapí, 57 Alcobendas. Teléfono / fax, 91 651 37 80. Padre Emiliano Tardif, MSC, apartado 21212, Santo Domingo, República Dominicana, WI, Santo Domingo, 24 de abril de 1997. 2. Padre Luis María Tejerina S.J., Toledo. Estimado Padre, me alegro mucho al saber que el Centro María Reina de la Paz de Madrid va a editar un librito con los mensajes de la Virgen en Medjugorje. Les felicito de corazón. Esos mensajes son muy sencillos y muy importantes. Ojalá sean más conocidos y los podamos poner en práctica. Me recuerdo con emoción la profecía que recibí en Roma, en el encuentro de los líderes de la Renovación Carismática Mundial, aquella noche del 6 de mayo del 1981, estábamos reunidos en oración con un grupo de delegados en un pequeño salón de la Casa Domus Pacis, y el delegado de Yugoslavia, el padre Tomislav Lasic, nos pidió orar por la Iglesia de Yugoslavia, que estaba sufriendo mucho con ese gobierno comunista y no podía actuar con libertad. Él nos dijo: nuestra Iglesia en Yugoslavia está enferma. Voy a sentarme en esta silla y voy a representar al clero de Yugoslavia. Oren sobre mí, imponiéndome las manos por la Iglesia de Yugoslavia. Hemos comenzado a orar por su iglesia, imponiéndole las manos, y seguimos orando en lenguas y cantando en lenguas, y enseguida recibí en mi corazón una profecía que me vino con mucha claridad. Comuniqué al grupo estas palabras que me parecían venir directamente del Señor: no se preocupen, yo les enviaré a mi madre. Pensé que se trataba de una presencia espiritual de la Virgen en la Iglesia de Yugoslavia. Pero qué sorpresa fue para mí la noticia de que el 24 de junio del mismo año 1981 se había aparecido la Reina de la Paz a 6 jóvenes de Medjugorje, y que el 25 de junio ella les había dado sus primeros mensajes. Gloria al Señor. Emiliano Tardif, MSC, 3. Semblanza del Padre Emiliano Tardif, MSC 1 LC 13. 10-16. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga, y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada, y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Mas y le impuso las manos, y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, venid, pues, esos días a curaros, y no en día de sábado. Mas replicóle el Señor: hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o vuestro asno para llevarlos a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado? Mas corría el año 1981 y un miércoles de abril, exactamente el 29, me dirigí a Maranata como cada semana. Ciertamente había bastante gente,
Pero no me extrañó pues solía ser abundante. He de añadir que por aquel mes otro compañero sacerdote me había pedido que fuese a orar por una religiosa. Vivía en una parte lejana de la ciudad y difícil de averiguar, por lo que lo había ido dejando, sin encontrar el momento de hacerlo. Al llegar, todos nos íbamos saludando y, estando en estas, se dirige a mí un sacerdote de porte sencillo y afable. Todavía lo estoy viendo, quisiera celebrar misa. ¿A dónde puedo dirigirme? Ignoraba quién era este sacerdote ya que me era completamente desconocido en aquel momento. Y lo de la Eucaristía, aunque me extrañó pues suele ser a primeros de mes y no nos habían dicho a ninguno de los sacerdotes nada de nada, le indiqué la puerta de la sacristía contigua al salón y me dio amablemente las gracias. Padre Tardif, MSC, Una vida al servicio del Señor por María Luisa García Cortés de Ana Madrid 2000 Paz. 25-27, 4. Alguien dijo después, es el Padre Tardif. Ese nombre me sonaba, pero sin embargo el impacto fue tremendo ya que tenía una gran fe y la transmitía. Fue después de la comunión cuando hizo intercesión por los enfermos. Mi sorpresa fue enorme y la atención por consiguiente multiplicada al múltiplo de la sorpresa. Hubo muchas sanaciones, pero además era la primera vez que se escuchaban palabras de conocimiento enumerando particularidades personales que el sacerdote no podía conocer de antemano. Recuerdo la curación de varias úlceras de estómago, una debida a deficientes relaciones laborales y otro caso que me tocaba más de cerca. Hay una religiosa que está sintiendo un calor en su pecho. No tenga miedo, pues el Señor la está sanando de una afección de corazón. Supe después por una amistad común que se trataba precisamente de aquella persona que yo hubiera debido atender. Había subido los escalones desde la calle con dificultad, pero a la salida los bajó y subió varias veces de brinco. Ya no falté a las celebraciones que presidió el 1 y 2 de mayo siguientes. La primera en la parroquia de Guadalupe en Madrid, donde entre otras sanaciones anunció, el Señor Jesús está sanando a una niña con grandes dificultades en la vista que le ocasionan dolores de cabeza y dificultades para estudiar. Ya nunca tendrá que llevar los gruesos espejuelos. Yo estaba concelebrando y vi a la niña avanzar entre la multitud a dejar los espejuelos en el altar. Al día siguiente salía para Cuenca y allá me fui tras él. En Santa María de los Llanos tuvo otra misa de sanación y fue aquí donde observé algo semejante al pasaje citado al principio. Al acabar la misa y ya en la sacristía, de repente entran allí con un muchacho de unos 15 años al que traían sujeto entre dos por los hombros. Tenía la mirada perdida y profería sonidos inarticulados. Yo pensé inmediatamente, pobre P. Emiliano, con lo agotado que tiene que estar, no le dejan descansar. Pero según me estaba quitando el alba, lo hice más despacio para poner atención a lo que iba a suceder. En fin, era un caso dificilísimo, pero como para el Señor no hay nada imposible, el padre pronunció varias frases en un sibilante francés canadiense que iban dirigidas a alguien, que ciertamente no era el enfermo, ni alguno de los presentes, pero constituían un mandato de liberación. Acto seguido ordenó al muchacho en claro castellano con acento caribeño, camina, no más, y como en una especie de ballet religioso 5. Comenzó a soltarlo suavemente del extremo de la mano y lo dejó caminando vacilante, mientras él se escurría fuera del templo por una salida detrás del camarín de la Virgen.
no sin antes recomendar que continuase ese ejercicio los días siguientes y con ello mejoraría su recuperación. Enseguida me acordé del Evangelio de la mujer encorvada. Me di cuenta que Jesús obraba por medio del padre Emiliano y tenía la sensación de estar en presencia de una santidad muy humilde y atrayente. Por ello su profecía sobre la presencia de la Virgen en Medjugorje fue uno de los motivos de aceptarla como genuina, y desde entonces daba gracias al Señor de haber podido conocerlo, aprender de él tanto como se puede aprender de él principalmente en sus Eucaristías y gozar de su amistad y consejo al encontrarlo aquí y en otros sitios. No dudo que ahora desde el cielo intercede por todos sus sacerdotes a los que siempre amó tanto. LMT 6. Introducción. A fines de agosto de 1983, en medio de aquella gota fría que desbordó ríos e inundó campos en el País Vasco, en un rato de descanso de ejercicios en Loyola, abrí al azar una hoja de espiritualidad llamada Renewal de Spirit que editaba el P. Robert Faricki, S.J. profesor de la Universidad Gregoriana. Resbalaron los ojos sobre aquel número de invierno 1982, impreso en ocre rojizo de puesta de sol, hasta encontrar un encarte especial titulado Nuestra Señora Reina de la Paz, supuestas apariciones en Yugoslavia. Conforme iba leyendo devoraba líneas sin respiro, pues antes de sobrepasar la séptima, encontré un nombre fácilmente reconocible, Émile Tardif, O.P. Sic, y, a renglón seguido, las palabras de una profecía cumplida en el término de poco más de un mes. No teman, yo les enviaré mi madre. Seguía la descripción del pequeño poblado de Medjugorje esparcido en circo por la falda de bajas montañas en torno a una blanca iglesia parroquial franciscana, el convento de las Hermanas confiscado por el gobierno y demolido, el ir y venir de carros, caballos, asnos y pequeños remolques campesinos repletos de uva o planta de tabaco, las nulas facilidades de una mínima comodidad para visitantes, y una documentada relación de los sucesos extraordinarios que se estaban desarrollando. Además de la profecía citada, otras varias circunstancias despertaron mi admiración y acabaron por ganar mi asentimiento. El hecho de ser 6 los jóvenes que aseguraban ver a la Gospa, Nuestra Señora, un muchacho de 16 años, Iván Dragicevic, 4 chicas entre 15 y 17, Mirjana Dragicevic, Vika Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivanka Ivankovic, e incluyendo entre estos adolescentes a Jacob Kolo, un niño de 10 años. El hecho de continuar diariamente esta experiencia en la colina de Kernica, y, cuando ésta fue acordonada por la policía, en la misma parroquia, la transformación radical de los feligreses volviéndose a un tiempo valiente y paciente el comportamiento de gentes de temperamento fogoso y que, sin embargo, han aprendido a perdonar, la frecuencia de los sacramentos, la vuelta a la oración familiar con el rosario que se rezaba por los campos en particular, y también comunitariamente en la parroquia, congregando 7. Diariamente multitudes que antes apenas frecuentaban la iglesia en domingo y ahora hacían largas colas para confesar. Y finalmente otro rasgo característico, los franciscanos y hermanas de la parroquia estaban activos en la renovación carismática, así como los muchachos, por los que también se había orado por la efusión del Espíritu. También pertenecían a la renovación el padre Tomislav Laese Konkaronik que había pedido al P. Tardif aquella oración de intercesión en Roma,
y que solamente había sido destinado a Medjugorje posteriormente con ocasión de estar encarcelado el párroco, padre Joso Sobko. Preguntó a Nuestra Señora si se debería comenzar un grupo de oración carismática en Medjugorje, y que la respuesta de la Virgen fue, no solamente en esta parroquia, sino en todas las parroquias. Por el contrario, mientras él aún estaba en libertad, los oficiales del gobierno que en vano intentaban hacerle impedir las misas vespertinas, le dijeron, al menos, no haga esto. Para completar el cuadro, apenas 4 fechas después de leer esto por vez primera, el mismo día de regreso, coincido en la tarde con el P. Tardif y su equipo, mientras preparaban el programa de un retiro para sacerdotes que iban a dirigir precisamente en Loyola. Terminada dicha labor, nos informa el P. Emiliano, ¿saben? Vengo de Medjugorje. Allá iba a tener un retiro de renovación, pero el primer día en la misa se sanaron varias personas y al día siguiente me retuvo la milicia en la comisaría porque no es constitucional que se sanen los enfermos. Y me pusieron en la frontera perdiendo los boletos de avión y con prohibición de regresar en 2 años. El deseo de conocer de cerca este lugar de María había prendido definitivamente en el corazón. Aunque debiera esperar varios años la oración, a veces compartida, del rosario. Es la Madre quien invita y facilita. No faltaban testimonios escritos o audiovisuales que iban llegando en forma de libros, cintas, o revistas de otros países de Europa y América donde los peregrinos se han adelantado en un número increíble desafiando dificultades oficiales o de alojamiento. Es preciso mantener vivo el fuego de amor que María despertó un día. Después llega a ser una experiencia profunda que va calando y establece lazos de sintonía por encima de fronteras y deja al partir un sabor de familia en los que marchan y en los que quedan, contagiados de la nostalgia de volver a visitar a la que aceptó venir como madre, a estar entre sus hijos. 8. Ahora toma este libro en tus manos y escucha las palabras de María. Ya son más de 15 años los de su presencia diaria en Medjugorje formando aquel pueblo que se vuelve a Dios con otros 15 millones de peregrinos que esparcen su semilla en los lugares de donde han venido. Observa la paciencia y buen hacer de María, dejando que el rocío de su palabra entre en contacto con los sentimientos y el espíritu hasta que transformen también la vida en algo de valor perenne por medio de la oración del corazón. Si no sabes, no importa, pídelo. Haz la consagración al corazón inmaculado de María que ella dictó un día a la pequeña Helena a sus 12 años, y vuelve con cariño al rosario, hasta que lo puedas compartir con tu familia. Y, como nos decía el P. Joso, haz en tu casa un altar. Luis María Tejerina, S.J. 9. Consagración al corazón de Jesús. 2. Oh Jesús, nosotros sabemos que tú fuiste manso, y que ofreciste tu corazón por nosotros. Él está coronado de espinas por nuestros pecados. Sabemos que tú oras por nosotros, aún hoy, para que no nos perdamos. Jesús, acuérdate de nosotros cuando caemos en pecado. Por medio de tu corazón santísimo, haz que todos nosotros, los hombres, nos amemos, que desaparezca el odio entre los hombres. Muéstranos tu amor. Todos nosotros te amamos y deseamos que nos protejas de todo pecado. Con tu corazón de pastor, entra en cada corazón. Jesús, llama a la puerta de nuestro corazón. Sé paciente y perseverante. Nosotros aún estamos cerrados, porque no entendemos tu voluntad. Llama continuamente. Haz, oh buen Jesús,
que te abramos nuestros corazones, al menos en la hora en que nos acordemos de tu pasión sufrida por nosotros. Amén. 2. Dictada por Nuestra Señora Elena Basilij, el 28.11.8310. Consagración al Corazón Inmaculado de María. 3. Oh Corazón Inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor para con nosotros. La llama de tu corazón, oh María, inflama a todos los hombres. Te amamos infinitamente. Imprime en nuestros corazones el verdadero amor, de modo que tengamos un continuo deseo de ti, oh María, de suave y humilde corazón. Acuérdate de nosotros cuando estemos en pecado. Tú sabes que todos los hombres pecan. Concédenos, por medio de tu inmaculado y maternal corazón, que seamos curados de toda enfermedad espiritual. Haz que siempre podamos contemplar la bondad de tu corazón maternal y nos convirtamos por medio de la llama de tu corazón. Amén. 3. Dictada por Nuestra Señora Elena Basilij, el 28.11.8311. Primeros mensajes, junio 1981. Medjugorje, quiere decir entre montañas, que lo rodean por el lado de mediodía en semicírculo de este a oeste. Se encuentra en Bosnia-Herzegovina a unos 30 kilómetros al sudoeste de Mostar. Miércoles 24 de junio de 1981, Ivanka Ivankovic, 15, y Mirjana Dragicevic, 16, salieron a dar un paseo hacia Krnika, la colina en cuya falda están edificadas las casas del barrio de Bjakovici donde habitaban. Cuando Ivanka volvió de repente la cabeza hacia la colina iluminada por la luz de poniente, dijo a Mirjana: «Mira, la Gospa, Nuestra Señora». A lo que ella respondió: «Oye, ¿crees que la Virgen se nos aparecería?». Y continuaron al pueblo a casa de Milka, hermana de Marija, que les había pedido la ayudasen a buscar el rebaño de corderos. Por el camino las tres vieron de nuevo a la Virgen, se arrodillaron y rezaron. El rebaño regresó solo a casa. Entonces llega Vika Ivankovic, 17, buscando a Mirjana e Ivanka. Le dijeron, signo de exclamación abierta: «Mira allá arriba la Virgen». Vika salió tan deprisa que perdió sus zapatos y corrió descalza. Encuentra a los dos, iban recogiendo manzanas que le ofrecieron. Ella se negó y les dijo, signo de exclamación abierta: «Ivan, la Virgen se ha aparecido allá arriba, vamos los tres juntos». «Yo tengo miedo». Iván Dragicevic contestó, «Vamos, ¿a qué vas a temer?». Pero cuando llegaron al sitio y fue a preguntarle si veía algo, él había huido. Preguntó al otro Iván Ivankovic, que le contestó: «Veo una cosa toda de blanco que se mueve». Este ya no quiso volver al día siguiente. Milka dijo que veía a la Virgen, aunque ésta al día siguiente por orden de su madre debió quedar en casa ayudando. Eran ya como las 6:30 de la tarde y empezaba a oscurecer con una fina lluvia. También Vika la vio toda de blanco, sus cabellos negros. La Gospa los llamó para que fuesen donde ella, pero no se atrevieron. Al regresar se lo contaron a Marija, que se limitó a sonreír. En cambio algunos se burlaron. 12. Jueves 25 de junio de 1981, a las 6:15 de la tarde. Los 6 que esa tarde quedaron confirmados como el grupo de videntes: Ivanka, Mirjana, Vika, Marija Pavlovic, 16. Iván Dragicevic, 16, y Jacob Kolo, 10,
Subieron por primera vez a la loma Podbrdo 4 de la colina y lo hicieron velozmente como impulsados por una fuerza extraordinaria. Alguno de ellos iba descalzo y corrieron a través de espinos y rocas como llevados en volandas sin lastimarse en parte alguna. Una vez allí, como a 2 metros de la aparición, se sintieron fuertemente impulsados a caer de rodillas. Alabado sea Jesús. Esta tarde apareció sobre Medjugorje una gran luz más intensa que el sol, pero que no deslumbraba. Tras otras manifestaciones de alcance más particular, se despidió en una estela de luz diciendo: Id en la paz de Dios. Viernes 26 de junio de 1981, en respuesta a la petición de una señal, dijo: Bienaventurados aquellos que no ven ni creen. Y amarija sobre el ayuno: es necesario creer, rezar, ayunar y confesarse. Sábado 27 de junio de 1981, responde a la pregunta de qué espera de los sacerdotes de la parroquia: que perseveren en la fe y protejan la fe de las personas. Mientras tanto, el párroco Padre Joso había vuelto de dar un retiro a religiosas en Klostar Ivanic del 17 al 24 y acudió a Zagreb para un encuentro de la renovación carismática. Allí pasó a saludar a sus ex-feligreses de Posusje, y quiso contactar con su parroquia de Medjugorje por teléfono varias veces, pero le fue imposible por una descarga eléctrica de una tormenta que dejó sin luz los servicios públicos. Ya en Mostar ese mismo día 27, en el hospital donde fue a visitar a su madre, encontró a Draga, una feligresa toda vendada. Signo de interrogación abierta. ¿Qué te pasó, Draga? Nada, nada. Padre Joso, corra a Medjugorje. La Virgen se está apareciendo y mientras tanto, ¿usted en dónde está? Domingo 28 de junio de 1981. El Padre Joso, después de la misa de 11, comenzó a interrogar a los videntes que se mostraban felices, pero el 4 significa pie de la colina 13. En cambio, después de recorrer a cada uno, se sentía agotado y les despidió diciéndoles que preguntaran a la Virgen qué quería de los sacerdotes de la parroquia. Fue Vika quien se lo preguntó a la Virgen, que respondió más o menos como el día anterior: que se mantengan firmes en la fe y os ayuden a vosotros. Y cuando le preguntó: querida Gospa, ¿qué deseas de esta gente? Que los que no me ven crean como los que me ven. Lunes 29 de junio de 1981. Como veremos, el lunes solía ser día de actividades gubernamentales, y aunque este era fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, la policía por la mañana se había llevado a los chicos a Sitluk y luego a Mostar al hospital psiquiátrico. Esperaban los declarasen enfermos y se acabaría la historia, pero el doctor Sousa los declaró normales, por lo que enviaron una doctora a la colina, Drinka Glamusina. Durante la aparición preguntó si podía también ella tocar a la Virgen. La Virgen les contestó: siempre han existido Judas que no creen, pero puede acercarse. Bajo la guía de Vika alargó la mano, pero la Virgen se fue. Los videntes lloraron una semana porque decían: la doctora manchó el vestido de la Virgen porque dice que no cree y no oye nada. Más tarde la doctora se trastornó porque no quiso aceptar a la Virgen. Martes 30 de junio de 1981. Las autoridades idearon entonces otra trampa para el día siguiente. 2 asistentes sociales les llevarían de larga excursión en coche. Así no estarían en la colina y la gente se desengañaría. Recorrieron Sitluk, Positelj, Kapljna, grutas de Kravika y Cerno. Era la hora de la aparición y pidieron bajarse del coche en Cerno entre el Jubuski y Medjugorje.
se arrodillaron a orilla de la carretera y rezaron. Tanto la gente de la colina como las asistentes sociales vieron desde allí una luz en la colina. Mirjana preguntó a la Virgen si estaría enfadada porque ellos no estaban en la colina, y ella contestó: «Eso no tiene importancia». Mirjana le preguntó si no podría aparecerse en el templo parroquial y no en la colina donde están teniendo tantas dificultades con la policía. La Virgen se detiene un poco y luego asiente. También el mismo mes les dijo la Virgen unas palabras que con el tiempo el Padre Joso aplicaría a todos y cada uno de nosotros: «Yo os escojo, yo os necesito. Vosotros sois importantes». 14. Julio 1981. Miércoles 1 de julio de 1981. Según testimonio del P. Joso, esa tarde, él se encontraba en la iglesia. Cuando estaba orando por obtener luz en esa situación difícil, en el tercer banco de la izquierda, frente a la imagen de la Virgen, oyó de improviso una voz que le decía: «Sal y protege a los niños». Dejando Biblia y breviario, cruzó la nave y apenas salió por la puerta, en ese momento acudieron a él los niños que llegaban corriendo por el lado derecho y suplicando: «La policía nos persigue, escóndenos». Él los condujo a la planta baja de la casa parroquial y los cerró con llave recomendando permaneciesen callados. Después llegaron los policías corriendo y preguntaron, signo de interrogación abierta: «¿Vio usted pasar unos niños?». «Sí, yo los vi». Entonces ellos, sin preguntar más, continuaron corriendo hacia Jacobisi donde vivían. Cuando los policías estaban ya lejos, entró donde los niños y le dijeron que la Virgen los había consolado con su presencia. Le pidieron que dijera la misa por la tarde. A la objeción de que no podría hacerlo antes del domingo para avisar a los feligreses, respondieron: «¿Quién llamó antes a la gente al monte, sabría llamarlos ahora a la iglesia». Esa misma tarde se dijo a los peregrinos que el día después, jueves, se iba a celebrar misa a las 6 de la tarde. Así el jueves 2 de julio de 1981, el padre Cubalo rezó a las 5 el rosario y en la misa había tanta gente que apenas podía el padre Joso extender los brazos. Les rogó que orasen y pidieran a Dios su ayuda para todo lo que estaba sucediendo. Nuestra Señora dio a los niños este mensaje: «Hay muchos cristianos que son débiles porque oran poco y otros que ya no creen porque ya no hacen oración. El mínimo son el credo, 7 Padre Nuestros, 7 Ave Marías y 7 Glorias, 5 en honor de las llagas de Jesús, 1 por las intenciones del Santo Padre y otro para pedir el don del Espíritu Santo». Después de la misa los videntes lo dijeron al pueblo y que a la Virgen le parecía bien que fuesen a la iglesia todas las tardes a rezarlo. Desde entonces se dicen estas oraciones todas las tardes después del rosario, y desde aquel día la amplia iglesia se llena todas las tardes y allí se reza con más fervor y se escucha con más fruto la palabra del sacerdote que en la colina de las apariciones. 15. Una tarde en la semana primera de aquel mes de julio de 1981, al acabar la misa notó que alguien le tiraba del alma para decirle que traía un mensaje de la Virgen. Había conseguido escapar de su casa sin que la policía se diera cuenta. Estaba a los pies del altar, como muchos otros niños, descalzo. Era pequeño y no llegaba al micrófono, así que el padre le puso de pie sobre el altar. El niño gritó: «Rezad el rosario todos los días, rezad juntos». La respuesta de la gente fue un formidable y prolongado aplauso y se pusieron a llorar a lágrima viva. El párroco, padre Joso Sobco,
Se fue lentamente a la sacristía esperando que la gente empezara a retirarse. Cuando volvió al presbiterio, todos estaban allí con el rosario en la mano. Nadie se había movido. Oraron, cantaron y lloraron durante toda la noche. Después de 2 horas y media, el templo se iluminó con una gran luz que venía desde atrás donde está el coro y un curioso cuadro de la Virgen colgado delante de su barandilla. El pejoso había intentado quitar ese cuadro, nada artístico, pero los feligreses se opusieron. Fue hecho años antes de las apariciones, no por un pintor sino por un empleado de ferrocarriles en acción de gracias por un favor y se mostró profético, pues en él se ve a la Virgen vestida de blanco con manto azul sobre Medjugorje como bendiciendo y protegiendo al pueblo. La luz siguió avanzando hacia la mitad del templo por encima de las cabezas. Con voz dulce y clara dijo: «Rezad el rosario todos los días. Rezad juntos». Según testimonio del pejoso, la Virgen dijo esto, no para los feligreses, que se habían quedado a orar con lágrimas, sino para él, para que como sacerdote y como párroco, creyera. Desde ese día el pueblo siguió rezando el rosario todos los días, en la iglesia y en sus familias. Pero día tras día multitudes de peregrinos llegaban del exterior y en ellos no predominaba la fe, sino la curiosidad. Para librarlos de esa maldita curiosidad, el pejoso seguía proclamando la presencia de Dios y de la Virgen, pero sin éxito. Pedían que Dios les librara, hasta que la Virgen dijo a través de los videntes: «Esta tentación solamente se puede superar con la oración y el ayuno». Miércoles 8 de julio de 1981, el párroco dijo que la fe de todos debía pasar por un desierto de pruebas y llegar a superar el asombro de los signos para poder llegar a un estado de persuasión interior y que la Virgen pedía superarlo mediante el ayuno. Entonces les propuso si estaban 16 dispuestos a aceptar un ayuno total durante los próximos 3 días. Toda la gente respondió con un grito: «Sí lo queremos». No comieron nada ni en los comedores de las empresas. Los de otras religiones se sentían atemorizados. Después de los 3 días se notó como una lluvia de gracia y que la gente había cambiado. Pidió a los sacerdotes de cualquier lugar que vinieran a ayudar para confesar a la gente. Se reunieron un centenar y se tuvo una gran liturgia penitencial. Una tarde vino este otro mensaje: «Esta tarde, antes que empecéis a orar, cada uno de vosotros debe perdonar a su prójimo. Encontrad en vuestro corazón a vuestros enemigos y orad por ellos al Padre». Pensando sería cosa fácil como se hace en cada misa, les explicó que todos los que tenían algún rencor en su corazón, debían entregárselo todo a Dios con amor y alegría. Todos dijeron: «Sí, lo haremos». Pero nadie hizo nada. Un silencio que pareció eterno. Por fin les propuso: «Vamos a rezar un rosario para poder perdonar». Rezaron algunos salmos y luego las 3 partes del rosario. Después de una media hora se oyó en la iglesia la voz de un hombre: «Señor, he perdonado, te ruego, perdóname». Todos empezaron a llorar y sollozar. Todos querían decir: «Hemos perdonado, perdónanos también tú», y buscaban una mano para apretarla. Al día siguiente se veía gente que entraba en casas donde nunca habían pisado. Entonces se vio en el cielo en grandes caracteres como de fuego la palabra Mir, que significa paz, entre el monte Križevak y la iglesia. Las letras se movían vivamente ondeando hacia los que las veían como las luces de un coche. Los corazones quedaban hechos nuevos como dice el Génesis
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Domingo 12 de julio de 1981, cuando las autoridades prohibieron a todos subir a la colina de Guernica, el párroco invitó a los peregrinos a venir al templo, único lugar autorizado para reunirse y orar. Vinieron exfeligreses de Posusge y dijeron que el padre Joso había cambiado. Una vez vinieron 75 jóvenes a pie los 70 kilómetros desde Posusge y dijeron que había cambiado su forma de predicar, que antes era demasiado reflexiva y aburrida. Les daba imágenes bíblicas que la gente comprende y tanto busca. El largo camino de los israelitas por el desierto, 40 años que el pueblo de Dios empleó para entrar en la tierra prometida. 17. Para la policía secreta los 40 años eran una alusión a los 40 años del régimen marxista en Yugoslavia, y lo acusaron al presidente del Comité de la Unión Socialista como subversivo. Viernes 24 de julio de 1981, los videntes hicieron preguntas a la Virgen sobre los enfermos. Sin fe nada es posible, todos aquellos que creen firmemente, serán curados. Agosto 1981. A principios de mes los videntes preguntaron qué quería de ellos en el futuro. ¿Sería bueno que todos fueran sacerdotes, religiosas y religiosos, pero solo si vosotros lo deseáis? La decisión debe ser vuestra. Domingo 2 de agosto de 1981. Era la fiesta de la Porciúncula, día del perdón de Asís. Cuando la Virgen se hace presente en el cuarto de Marija, le dice que reúna a la gente del barrio y los invite a esperarla en la era de Gumno. Lo que iba a suceder, aparentemente extraño, era de un profundísimo significado teológico. Una gran guerra se iba a llevar a cabo, de la que habla el Apocalipsis 12, 7, 9.17. Un gran conflicto va a desarrollarse, una lucha entre mi hijo y Satanás. Almas humanas están en riesgo, y, como en las batallas hay un plan estratégico como secreto bien guardado, a partir de aquí, la Virgen durante 3 años pedirá continuamente en varios mensajes que oremos porque su plan se realice y Satanás no lo desbarate, y solo más adelante lo revelará. Ver 25.I.87. Marija se dispone a obedecer esta difícil tarea. ¿No la tomarían por loca? La joven estaba turbada. Muchos lo tomaron a broma, pero venció su angustia con la confianza de que la Virgen le ayudaría en el cumplimiento de su misión. Pudo reunir un grupo muy numeroso que acompañaron a Marija hasta la era de trillar. Empiezan los rezos dirigidos por Marija y se aparece vestida de luz la Virgen. Los vecinos la ven en profundo éxtasis. La Virgen le dijo que todos podían tocarla. Marija invita a tocar a la Virgen y se forma una larga cola para tocar la orla de su vestido uno a uno, que sienten tocar algo que no ven. Sucedió que al tocar a alguien el vestido de la Virgen lo manchó. Marija lloró amargamente. Preguntada 18. Sus acompañantes contestó, lloro porque alguien ha ensuciado el manto de la Virgen, alguien que le ha tocado en pecado grave o mortal, alguien que no está en paz con Dios. Marinko exhortó a los allí reunidos que fueran a confesar sus pecados porque alguien había tocado el manto de la Virgen y lo había ensuciado. Y sorprendidos y emocionados fueron todos corriendo a confesar sus pecados. Jueves 6 de agosto de 1981. La Virgen dijo, son muchos los que han preguntado mi nombre. Yo soy la Reina de la Paz. Aquella misma tarde todos volvieron a contemplar en el cielo la palabra Mir, en letras brillantes,
y fue el tema de la homilía. Las autoridades de Shitluk, al ver que muchos jóvenes subían por la tarde a la colina del Podbrdo, mientras los cines y salones de baile se iban quedando sistemáticamente desiertos, se alarmaron y dijeron al párroco que estaba prohibida cualquier reunión fuera de la iglesia. El martes 11 de agosto de 1981 le llamaron a la comisaría del Partido Comunista y le ordenaron que impidiera que la gente subiera a la colina de las apariciones y, además, que cancelara la misa de la tarde. El sábado 15, fiesta de la Asunción, se calculó que habían llegado a Medjugorje 25.000 personas y numerosos sacerdotes para ayudar en las confesiones y la Virgen apareció toda vestida de oro. Pero al amanecer del lunes 17 de agosto de 1981 empezaron a llegar policías y soldados en carros y camiones militares en pie de guerra mientras en el cielo volaban unos helicópteros. Bloquearon todos los accesos al pueblo, para que nadie pudiera entrar o salir con la misión de destruir el mito de Medjugorje. También de madrugada empezaron a llegar centenares de peregrinos. Encontraron la barrera de soldados y policías con las armas en la mano y los perros, pero no se desanimaron ni protestaron, sino sencillamente se hincaron de rodillas en dirección del templo y se pusieron a rezar el rosario. Nadie quería volver a su casa. La Virgen por medio de los videntes había asegurado: no temáis, no podrán cerrar la iglesia, solo orad y dad testimonio de mí. No era una huelga pues nadie gritaba ni protestaba. Solo rezaban en voz alta y había niños y enfermos. Unos empleados del Secretariado de Interior entraron en la rectoría para hacer un registro, mientras se llevaban preso 19. Al párroco. Al subir al coche de policía la gente lloraba pero siguieron orando. 5 minutos antes de las 6 llegó un despacho del gobierno con la orden: dejen que la gente entre en la iglesia. Cuando un cristiano en la tierra reza es el soldado más fuerte del mundo. Y la mujer vestida de sol aplastó la cabeza de la serpiente infernal. Fue el primer paso atrás del comunismo internacional que nunca se había comido una orden. Los fieles cambiaron la decisión del comunismo con las oraciones. Primer cambio en toda Europa del Este. La cárcel del Padre Joso, que fue una dura experiencia de interrogatorios y torturas. Él, sin embargo, en una posterior entrevista, la titulaba una experiencia de misericordia. El mismo día del encarcelamiento la Virgen les dijo a los videntes: no temáis, yo protegeré al Padre Joso. Y la Virgen se encargó de venir en su ayuda. La celda nunca estuvo cerrada y a veces no se apagaba su luz. Le cambiaron muchas veces de celda siempre con el mismo resultado. La Virgen se lo confirmó a Vika el 30 de agosto de 1981. Alabado sea Jesús. Es cierto, pero nadie lo cree. Otros días les daba noticias de él y aún se lo mostró. Mientras él les dijo: no tengáis miedo por mí, como veis me encuentro bien. También les da noticias de Iván, que el 28 de agosto ha ingresado en el seminario franciscano de Visoko. El 17 de febrero de 1983 el Padre Joso fue liberado por las oraciones de todos, pero el no poder volver a Medjugorje, condición que pusieron las autoridades, fue aún mayor sacrificio para él que la cárcel, pues su corazón había quedado con María en Medjugorje. Jueves 1 de octubre de 1981. A la pregunta si todas las religiones son buenas, los miembros de todas las creencias son iguales ante Dios. Dios gobierna sobre toda creencia como un soberano en su reinado.
En el mundo todas las religiones no son las mismas porque todos los hombres no han cumplido con los mandamientos de Dios, los menosprecian y los rechazan. ¿Son todas las iglesias iguales? En algunas la fuerza de la oración a Dios es mayor, en otras es más pequeña. Eso depende de los sacerdotes al motivar a otros a la oración. También depende del poder que ellos tienen. 20. Miércoles 6 de octubre de 1981. La misa vespertina debe mantenerse permanentemente. La misa por los enfermos debe celebrarse en un día específico, a la hora que sea más conveniente. El padre Tomislav debe empezar con el grupo de oración. Es muy necesario que el padre Tomislav ore con fervor. Frecuentemente le preguntan por señales vistas de fuego o luz en la cruz o la silueta de María y ella les confirma. Todas estas señales o signos están diseñados para fortalecerlos en la fe hasta que yo les deje el signo visible y permanente. Mirjana ha tenido apariciones en Sarajevo. La Virgen la aconseja como madre. Para evitar una amistad que quiere involucrarla en drogas, le sugiere que responda a las preguntas cuando le sea útil y que se mantenga callada cuando sea más beneficioso. Domingo 1 de noviembre de 1981. Sobre las razones por las que les había mostrado el paraíso en días anteriores, lo hice para que pudieran ver la felicidad que les espera a los que aman a Dios. Martes 3 de noviembre de 1981. Nuestra Señora comenzó a cantar Ven, ven a nosotros, Señor, y los videntes se unieron a ella. Frecuentemente estoy en el monte Križevak, al pie de la cruz, para rezar allí. Ahora rezo a mi Hijo para que perdone al mundo sus pecados. El mundo ha empezado a convertirse. Durante la aparición, Nuestra Señora desaparece y presencian una horrenda visión del infierno. Luego la Virgen reaparece y dice: no temáis, os he enseñado el infierno para que sepáis el estado en que viven los que están allí. Domingo 8 de noviembre de 1981. Nuestra Señora besa amorosamente una foto de Juan Pablo y dijo: Él es vuestro Padre, el Padre espiritual de todos. Es necesario que recéis por Él. Noviembre de 1981. El ayuno es un arma poderosa contra el demonio. El demonio trata de imponer su poder en vosotros, pero debéis permanecer fuertes y perseverar en vuestra fe. Tenéis que orar y ayunar. Yo siempre estaré cerca de vosotros. 21. Miércoles 8 de diciembre de 1981, fiesta de la Inmaculada Concepción. Nuestra Señora responde a preguntas sobre su futuro. Sería bueno que todos llegarais a ser sacerdotes o religiosos, pero solo si lo deseáis. Sois libres. Depende de vosotros. Si tenéis dificultades o necesitáis algo, venid a mí. Si no tenéis fuerzas para ayunar a pan y agua, podéis renunciar a muchas cosas. Sería bueno que renunciarais a la televisión porque después de ver algunos programas, estáis distraídos y no podéis orar. Podéis renunciar al alcohol, los cigarrillos y otros placeres. Vosotros mismos sabéis lo que tenéis que hacer. Entonces Nuestra Señora se arrodilló y profundamente oró a Jesús con sus manos extendidas. Mi Hijo amado, te suplico que te dignes perdonar el gran pecado del mundo por el cual te ofenden. Miércoles 18 de diciembre de 1981. Nuestra Señora canta a Jesucristo en tu nombre y dice: vamos, cantad más alegremente. ¿Por qué estáis tan pensativos? Entonces ella comenzó la canción, la Reina del Santo Rosario, antes de marcharse. A lo largo de estos primeros años Nuestra Señora trazó el plan de acción mediante los 5 mensajes principales: oración,
único camino para la salvación del género humano. 25.b.87, ayuno, oraciones continuas y el ayuno reducen los castigos de Dios. 6.c.92, la Biblia, cuando dijo llorando, se han olvidado de la Biblia. 1981, confesión. La confesión mensual será el remedio para la Iglesia de Occidente. 6.b.82. Eucaristía. La misa es lo más importante y el momento más sagrado en vuestras vidas. Año 1982. Desde el mes de enero de 1982 hasta 1985 los videntes se trasladaron a la capilla de las apariciones, una habitación a la derecha del altar en la iglesia. Febrero de 1982, dos niñas de 10 años, Helena Vasilj y su vecina Marijana Vasilj, que habitan en el barrio del mismo nombre al pie del Križevak, comenzaron a rezar a Nuestra Señora mientras otras compañeras estaban jugando. Un día oyeron la voz de Nuestra Señora y 22. Estas locuciones interiores continuaron desde entonces. Oyen y ven con el corazón o centro del alma. Queridos hijos, si supierais cuánto os amo, vuestros corazones llorarían. En diciembre la Virgen le explica a Helena que los otros videntes tienen una gracia distinta y a ellas se aparece para ayudarle a progresar en la vida espiritual y que sea intermediaria para conducir a otras personas a la santidad. Domingo de Resurrección 11 de abril de 1982. Referente a la formación de grupos de oración. Es necesario, pero no solo aquí. Las comunidades de oración son necesarias en todas las parroquias. El párroco de Izbigno pregunta sobre las apariciones de Nuestra Señora en tantos lugares. Es Dios quien las otorga. Hijos míos, ¿no han observado que la fe empezó a extinguirse? Hay muchos que vienen a misa solo por hábito. Es necesario despertar la fe. Es un regalo de Dios. Si es preciso me apareceré en cada lugar. Y, sin embargo, a los videntes, respecto a los que vieron a la Virgen en Izbigno, ¿no os dije que no os juntarais con esos chicos? Yo soy vuestra madre y debéis obedecerme. Jueves 13 de mayo de 1982. Referente al atentado de Juan Pablo I. Sus enemigos querían matarlo, pero yo lo protegí. Miércoles 23 de junio de 1982. En respuesta al padre Tomislav Lasik, me habéis pedido que mantenga buenos y fieles sacerdotes en esta parroquia, que continúen el trabajo. No temáis nada, esta gracia os debe ser otorgada. De los sacerdotes no pido nada más que la oración con perseverancia y la predicación, que sean pacientes y esperen la promesa de Dios. Estas apariciones son las últimas en el mundo. Lunes 12 de julio de 1982. No habrá tercera guerra mundial. Miércoles 21 de julio de 1982. Referente al purgatorio. Hay muchas almas en el purgatorio. También hay muchas personas que se han consagrado a Dios. Algunos sacerdotes, otros religiosos. Rezad por sus intenciones. Al menos el Padre Nuestro, Ave María y Gloria 7 veces cada uno, y el credo. Os lo recomiendo. Hay un gran número de almas que están en el purgatorio hace mucho tiempo porque nadie reza por ellas. También a Mirjana le dijo una vez. 23. En el purgatorio hay diferentes niveles. El más bajo está cerca del infierno y el más alto, gradualmente, se acerca al cielo. Es en el día de Navidad y no en el de todos los santos, cuando un gran número de almas abandona el purgatorio. En el purgatorio,
Hay almas que rezan ardientemente a Dios y por las que ningún pariente o amigo reza en la tierra. Dios hace que ellas se beneficien de las oraciones de otras personas. Dios permite que ellas mismas se manifiesten en diferentes formas, cerca de sus parientes en la tierra, para recordar a los hombres de la existencia del purgatorio y para solicitar sus oraciones para acercarse a Dios que es justo y bueno. La mayoría de la gente va al purgatorio, muchos van al infierno, un pequeño grupo va directamente al cielo. Referente al ayuno, la mejor forma de ayunar es a pan y agua. Mediante el ayuno y la oración, uno puede detener las guerras y se pueden suspender las leyes de la naturaleza. La caridad no reemplaza el ayuno. Aquellos que no pueden ayunar pueden reemplazarlo algunas veces por la oración y la caridad y la confesión. Pero todos, excepto los enfermos, deben ayunar. Sábado 24 de julio de 1982. Uno va al cielo en plena conciencia, como la que tenéis ahora. En el momento de la muerte, se está consciente de la separación del cuerpo y el alma. Es falso instruir a las personas diciendo que uno vuelve a nacer varias veces y que se pasa por distintos cuerpos. El cuerpo, sacado de la tierra, se descompone después de la muerte, nunca vuelve a la vida. El hombre recibe un cuerpo transfigurado, referente a ser malo toda una vida y pedir perdón. Quien haya hecho mucho mal durante su vida, puede ir derecho al cielo, si confiesa, está arrepentido por lo que ha hecho, y recibe la comunión al final de su vida. Domingo 25 de julio de 1982. Referente al infierno. Hoy en día muchas personas van al infierno. Dios permite a sus hijos que sufran en el infierno debido a que han cometido pecados graves e imperdonables. Aquellos que están en el infierno no tienen la oportunidad de conocer un lugar mejor. Amir Khan en otra ocasión le dijo: los hombres que van al infierno no desean ya recibir ningún beneficio de Dios, no se arrepienten ni cesan de rebelarse y blasfemar. Ellos se deciden a vivir en el infierno y no 24. Contemplan dejarlo. Otras respuestas de Nuestra Señora dicen que los que cometen pecados graves viven el infierno aquí en la tierra y lo continúan en la eternidad. En realidad ellos van al infierno porque así lo eligieron en vida y en el momento de la muerte. Referente a la sanación, para la curación de los enfermos, es importante decir las siguientes oraciones: el credo, y 7 veces el Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y ayunar a pan y agua. Es bueno imponer las manos sobre los enfermos con óleo sagrado. No todos los sacerdotes tienen el don de sanar. Para recibir este don, el sacerdote debe rezar con perseverancia y creer firmemente. Viernes 6 de agosto de 1982. La confesión mensual será el remedio para la Iglesia de Occidente. Se debe invitar a la gente a confesarse cada mes, especialmente el primer sábado. Aún no he hablado sobre esto. He invitado a la gente a la confesión frecuente. Os daré mensajes concretos para nuestro tiempo. Sed pacientes porque el tiempo no ha llegado aún. Haced lo que os he dicho. Hay muchos que no lo hacen. La confesión mensual será el remedio para la Iglesia de Occidente. Este mensaje debe ser transmitido a Occidente. Esa noche después de la aparición se vieron 2 señales luminosas en forma de rayos de luz en la cruz del Krishevaki en la iglesia. Miércoles 18 de agosto de 1982. Referente a los enfermos, informa Mirjana, que crean y oren. Yo no puedo ayudar al que no reza ni hace sacrificios. Los enfermos, como los sanos, deben orar y ayunar por los que están enfermos. Cuanto más firmemente crean, oren y ayunen por la misma intención,
mayor será la gracia y la misericordia de Dios. Referente a un matrimonio entre una católica y un ortodoxo, a mis ojos y a la vista de Dios, todo es igual, pero para vosotros no es lo mismo porque estáis divididos. Si es posible, es mejor que no se case con ese hombre porque ella sufriría y sus hijos también. Ella tendría que vivir y seguir el camino de su fe con mucha dificultad. Martes 31 de agosto de 1982. La Virgen también ora. Yo no dispongo de todas las gracias. Yo recibo de Dios lo que obtengo a través de la oración. Dios ha puesto su confianza absoluta en mí. Yo protejo particularmente a aquellos que se han consagrado a mí. La gran 25. Señal ha sido concedida, aparecerá independientemente de la conversión de la gente. Sábado 6 de noviembre de 1982. Las oraciones continuas y el ayuno reducen los castigos de Dios. Yo he orado. El castigo ha sido mitigado. Las oraciones continuas y el ayuno reducen los castigos de Dios. Pero no es posible evitar completamente el castigo. Id por las calles de la ciudad. Contad los que glorifican a Dios y los que le ofenden. Dios no puede soportar eso más tiempo. Sábado 25 de diciembre de 1982. Durante esta aparición la Virgen confió a Mirjana el 10º y último secreto. Las fechas en las que los diferentes secretos se llevarían a cabo y algunos aspectos del futuro. De esto último informó Mirjana el 5 de noviembre de 1983 al padre Tomislav Lasik para un informe de la parroquia al Santo Padre en carta del 2 de diciembre del mismo año, publicado por René Laurentin en su libro La Vierge Paraí con acento circunflejo TLA con acento grave Medjugorje, en 1984 y versión española de Herder en Barcelona 1987 página 149. De este documento extraemos, después de la aparición del 30 de noviembre de 1983 Marija Pavlovic vino a decirme: la Virgen dice que es necesario avisar enseguida al soberano pontífice y al obispo sobre la urgencia y la gran importancia del mensaje de Medjugorje. La Virgen dice que la paz del mundo está en crisis. Ella invita de continuo a la reconciliación y la conversión. Nos ha prometido dejar una señal visible sobre el lugar de las apariciones en Medjugorje para toda la humanidad. El tiempo que precede a ese signo visible es un período de gracia para la conversión y el ahondamiento en la fe. Estas apariciones son las últimas de la Virgen sobre la tierra, y de la conversación con Mirjana, antes del signo visible que será dado a la humanidad. Habrá 3 advertencias para todo el mundo. Las advertencias serán ciertos acontecimientos sobre la tierra. Mirjana será testigo de los mismos. 10 días antes de las admoniciones ella avisará a un sacerdote libremente elegido. El testimonio de Mirjana será una confirmación de las apariciones y una incitación a la conversión del mundo. 26. Los secretos 9 y 10 son graves, representan un castigo por los pecados del mundo. La punición es inevitable, porque no se puede esperar la conversión del mundo entero. El castigo puede reducirse por las plegarias y la penitencia, pero no puede suprimirse. Un mal que amenazaba al mundo, según el 7º secreto, ha desaparecido por la plegaria y el ayuno. Por eso continúa la Virgen invitando a la oración y el ayuno. Habéis olvidado que con la oración y el ayuno podéis alejar la guerra y suspender las leyes naturales. Tras la primera advertencia seguirán las otras en un tiempo bastante breve. Así los hombres tendrán tiempo para la conversión. Ese tiempo es de gracia y conversión. Tras la señal visible,
Los que aún sigan vivos tendrán poco tiempo para la conversión. Por eso invita a la Virgen a la conversión y la reconciliación urgente. La invitación a la oración y la penitencia está destinada a alejar los males y la guerra, y sobre todo a salvar las almas. Según Mirjana, nos hallamos cerca de los acontecimientos vaticinados por la Virgen. En nombre de esa experiencia, Mirjana dice a la humanidad: convertíos con toda rapidez, abrid vuestros corazones a Dios. Además, dice haber recibido en 1982 una aparición que arroja nueva luz sobre la historia de la Iglesia. Satanás llegó a ella adoptando la apariencia de la Virgen, invitó a Mirjana a renegar de la Virgen y a seguirle a él para hacerla feliz en el amor y en la vida. Por el contrario, con la Virgen tendría que sufrir. Según él, Mirjana lo rechazó. Enseguida llegó la Virgen y Satanás desapareció. Entonces la Virgen le dio en sustancia este mensaje: perdóname por esto, pero debes saber que Satanás existe. Un día se presentó delante del trono de Dios y solicitó permiso para probar a la Iglesia durante un período. Dios le permitió que la probase durante un siglo. Este siglo está bajo el poder del demonio. Pero cuando se realicen los secretos que os han sido confiados, su poder será destruido. Ya ahora ha comenzado a perder su poder y se ha hecho agresivo. Destruye los matrimonios, suscita divisiones entre los sacerdotes, posesiones diabólicas y asesinatos. Debéis protegeros de él mediante el ayuno y la oración, sobre todo la oración comunitaria. Llevad con vosotros signos benditos, ponedlos en vuestras casas. Volved a utilizar el agua bendita. Según algunos expertos católicos que han estudiado estas apariciones, ese mensaje de Mirjana 27 clarificaría la visión que tuvo el soberano pontífice León VI. Según ellos, fue después de haber tenido una visión apocalíptica del porvenir de la Iglesia cuando León VI introdujo la oración a San Miguel, que los sacerdotes recitaban después de la misa hasta el concilio. Esos expertos dicen que va a terminar el siglo de las pruebas presentido por el soberano pontífice León VI. Después de haber redactado esta carta, se la he dado a los videntes para que pregunten a la Virgen si es correcto su contenido. Iván Dragicevic me ha traído esta respuesta: sí. El contenido de la carta es verdadero. Es necesario avisar primero al soberano pontífice, y después al obispo. La aparición de Navidad a Mirjana duró 45 minutos. Ella siempre recordará estas palabras: ahora tendrás que dirigirte a Dios mediante la fe como cualquier otra persona. Yo me apareceré a ti en el día de tu cumpleaños y cuando tengas dificultades en la vida. Mirjana, yo te he elegido, te he confiado todo lo que es esencial. También te he mostrado muchas cosas terribles. Debes sobrellevarlas todas con valor. Piensa en mí y piensa en las lágrimas que he derramado por eso. Debes permanecer valiente. Tú has entendido rápidamente los mensajes. Debes comprender también que yo tengo que marcharme. Sé valiente. Esta fue la Navidad más triste de Mirjana. Sentía que había perdido lo más preciado de su vida. Nuestra Señora estuvo con ella para animarla y rezar con ella. Le pidió que cantara y alabara a Dios. El primer mes, como le advirtió Nuestra Señora, fue muy difícil. Experimentó depresión, eludió la gente y se encerró en su habitación. Lloró y llamó a Nuestra Señora y sintió su presencia. Muchos dicen que desde entonces ha madurado mucho más.
tanto en su vida interior como en su carácter. Nuestra Señora ha sido el mejor de los maestros. Año 1983, viernes 7 de enero de 1983. Comienzan los videntes a escribir el testimonio de Nuestra Señora al comenzar a contarles su vida, pero no podrán hacerla pública hasta recibir autorización de ella. Jacob hasta abril, Ivanka hasta mayo, Marija hasta julio y Vika hasta el 10 de abril de 1985. 28. Lunes 4 de abril de 1983, Helena entrega al padre Tomislav un mensaje referente a problemas de los que ella no está al tanto. Orad, ayunad y permitid que Dios actúe. No os lamentéis por nadie. Si la policía os causa alguna ansiedad, continuad vuestro camino con alegría y calma. Orad por ellos. Cuando Dios comienza una labor, nadie puede detenerla. En otros mensajes exhorta a la conversión antes que llegue la gran señal. Ayunar a pan y agua antes de cada festividad, y además del viernes ayunar otro día en honor del Espíritu Santo. Cuando le pregunta a la Virgen por qué Marijana solo ve y no oye sus palabras, le responde: no quiero separaros. Pero el 5 de octubre, su cumpleaños, vino a ella en la iglesia y ya la pudo escuchar. Ella cita un mensaje que le llegó muy dentro: yo he vivido en humildad y simplicidad. Vivid también vosotros la vida espiritual en humildad y simplicidad y orad mucho. Respecto a Anita, a quien Nuestra Señora se apareció, pero que rara vez puede unirse a Helena y Marijana debido a sus ocupaciones, la Virgen dijo a Helena para ella que rezara por un cuarto de hora y que ella se aparecería y la bendeciría. Jueves 25 de mayo de 1983. A Helena, reunida alrededor de 20 jóvenes que estén decididos a seguir a Jesús sin reservas. Dentro de un mes agrupadlos, los iniciaré en la vida espiritual. Puede haber más de 20. Todos los que acepten el reglamento pueden participar. Lo mismo adultos que niños. Le explica que harán sacrificios por ciertas intenciones dejando lo que más les guste: bebidas, café, placeres, televisión. Personas que se consagren a la vida religiosa, cualquiera que sea el estado de vida. Es muy bello permanecer los jueves para la adoración de mi Hijo en el Santísimo Sacramento del altar, de la misma forma que es bello venerar el crucifijo cada viernes. Deseo que cada sábado, que es el día que la Iglesia me ha dedicado a mí, me consagren al menos 15 minutos. Durante este tiempo, meditad mi vida, mis mensajes y orad. Miércoles 1 de junio de 1983. Queridos hijos, yo esperaba que el mundo comenzara a convertirse por sí mismo. Haced todo lo que podáis ahora, para que el mundo se convierta. Jueves 16 de junio de 1983. Nuestra Señora dicta a Helena las reglas para el pequeño grupo de oración que estará totalmente entregado a Jesús. 29. 1. Renunciar a todas las pasiones y deseos desordenados. Evitar la televisión, particularmente los programas perjudiciales, el exceso de deportes, el disfrute desmesurado de la comida, bebida, alcohol, tabaco, etc. 2. Entregaos a Dios sin restricciones. 3. Eliminad definitivamente toda angustia. Quien se abandona a Dios no tiene lugar en su corazón para la angustia. Las dificultades permanecerán, pero servirán de crecimiento espiritual y le rendirán gloria a Dios. 4. Amad a vuestros enemigos. Apartad de vuestro corazón el odio, la amargura,
los prejuicios. Orad por vuestros enemigos y pedid la bendición divina sobre ellos. 5. Ayunad a pan y agua 2 veces por semana. Reuníos al grupo al menos una vez a la semana. 6. Dedicad por lo menos 3 horas al día a la oración. Procurad que media hora sea en la mañana y media hora en la noche. La Santa Misa y el rezo del Rosario están incluidos en este tiempo de oración. Separad momentos de oración aparte durante el día, y cada vez que las circunstancias lo permitan, recibid la Sagrada Comunión. Orad con gran meditación. No miréis vuestros relojes todo el tiempo. Permitid que os guíe la gracia de Dios. No os intereséis demasiado en las cosas de este mundo. Confiad todo eso en la oración a nuestro Padre Celestial. Si uno se preocupa mucho, no podrá rezar bien, pues faltará la serenidad interna. Dios contribuirá a guiar las cosas de aquí abajo a un éxito final si uno se esfuerza por trabajar por las cosas de Dios. 7. Sed prudentes, porque el demonio tienta a todos los que han hecho la resolución de consagrarse a Dios, particularmente a esas personas. Él os sugerirá que vosotros estáis rezando mucho, que estáis ayunando mucho, y que debéis ser como los otros jóvenes, e ir en busca de los placeres, que no le escuchéis ni obedezcáis. Es la voz de la Santísima Virgen a la que vosotros debéis prestar atención. Cuando os fortalezcáis en vuestra fe, el demonio no podrá seduciros más. Orad mucho por el obispo y por los que ocupan cargos en la Iglesia. No menos de la mitad de vuestras oraciones y sacrificios se deben dedicar a esta intención. Nuestra Señora le dice a Helena: he venido a decirle al mundo que Dios es verdadero, Él existe. La verdadera felicidad y la plenitud de vida están en Él. He venido aquí, como la Reina de la Paz, a decirle a la humanidad que la paz es necesaria para la salvación del mundo. En Dios uno encuentra la verdadera alegría, de la que proviene la paz verdadera. La Virgen guía el pequeño grupo de plegaria recién constituido en junio. El 22 de junio, amad a vuestros enemigos y bendecidlos, y el 28 de junio, orad 3 horas al día. No rezáis lo suficiente. Orad al menos media hora en la mañana y en la noche. El 4 de julio les dijo que ya rezaban 3 horas al día, pero que no estuvieran preocupados con el reloj y sus trabajos. Y el 26 de julio de 1983, estad alertas. Este tiempo es peligroso para vosotros. El demonio está tratando de desviaros del camino. Los que se entregan a Dios serán objeto de sus ataques. En agosto les indica que se consagren al corazón inmaculado y que no estén ansiosos, sino que la paz una sus corazones, porque todo desorden viene de Satanás. En septiembre, al regreso de los jóvenes a la escuela, que se cuiden de no disminuir el espíritu de oración, porque Satanás está enfurecido contra los que ayunan y los que se han convertido. Viernes 24 de junio de 1983. La señal vendrá, no debéis preocuparos por ella. Lo único que deseo deciros es que os convirtáis. Hacedlo saber a todos mis hijos tan pronto como sea posible. Ningún dolor, ningún sufrimiento es muy grande para mí si con ello puedo salvaros. Yo rogaré a mi Hijo para que no castigue al mundo, pero os ruego que os convirtáis. Vosotros no podéis imaginar lo que va a suceder ni lo que el Padre Eterno enviará a la tierra. Por eso debéis convertiros. Renunciad a todo. Haced penitencia. Expresad mi gratitud a todos mis hijos que han orado y ayunado. Yo llevo todo esto a mi divino Hijo para poder obtener un alivio en su justicia contra los pecados del mundo. A principios de julio de 1983, 31.
Ayuna 2 días a la semana por las intenciones del obispo, quien lleva una gran responsabilidad. Si es necesario, os pediré un tercer día. Rogad cada día por el obispo. Martes 26 de julio de 1983. Queridos hijos, hoy quisiera invitaros a una oración y penitencia constante. Particularmente, haced que la gente joven de esta parroquia sea más activa en sus oraciones. Martes 23 de agosto de 1983. Referente al padre canadiense Emiliano Tardif, que tiene un importante ministerio de sanación, al también canadiense padre Pierre Rancourt y al doctor Philippe, madre de la comunidad León de Judá, os he invitado aquí a cada uno de vosotros, porque necesito que divulguéis mis mensajes en el mundo entero. Jueves 25 de agosto de 1983. Referente al arresto y expulsión del padre Tardif, el padre Rancourt y el doctor Philippe Madre por parte de las autoridades yugoslavas, no os preocupéis por ellos. Todo está en los planes de Dios. Lunes 12 de septiembre de 1983. Orad. Cuando os doy este mensaje no os contentéis con solo escucharlo. Aumentad la oración y ved lo felices que os hace. Todas las gracias están a vuestra disposición. Todo lo que tenéis que hacer es merecerlas. Para poder hacer eso, orad. Viernes 16 de septiembre de 1983. Mensaje dado a Helena para el Papa. En mis mensajes recomiendo a todos y al Santo Padre en particular, que divulguen el mensaje que he recibido de mi hijo aquí en Medjugorje. Deseo confiar al Papa la palabra con la que vine aquí, Mir, paz, la cual debe ser divulgada por todas partes. Este es un mensaje que es especialmente para él, que a través de su palabra y predicación se produzca la unión de los cristianos, que divulgue, particularmente entre los jóvenes, los mensajes que ha recibido del Padre, en su oración, cuando Dios le inspira. Lunes 26 de septiembre de 1983. Mi hijo sufre mucho porque el mundo no se convierte. Haced que el mundo se convierta y vivan en paz. 32. Jueves 20 de octubre de 1983. A Helena para el grupo de oración. Os pido un compromiso por 4 años. Todavía no es el tiempo para elegir su vocación. Lo más importante es, ante todo, estar en oración. Más tarde, harán la elección correcta. En fechas posteriores añadió, si rezáis, una fuente de vida brotará de vuestros corazones. Si oráis con fuerza, si oráis con fe, recibiréis gracias de esta fuente, y vuestro grupo se fortalecerá. Orad, orad, orad. No alcanzaréis nada con la charlatanería, solo con la oración. Si alguien pregunta sobre mí y sobre lo que digo, responded. No es necesario explicar. Rezando es como entendemos mejor. Les ofrece su corazón y pide que lo acepten, ya que no puede quedarse siempre con ellos y deben acostumbrarse a que no siempre les hable. Que además de orar, depositen su confianza en ella. Que se entreguen realmente y entreguen a Jesús sus inquietudes. Cuando hayáis terminado el día, orad también en la noche. Sentaos en vuestra habitación y decid a Jesús gracias. Si en la noche os dormís en paz y en oración, en la mañana os despertaréis pensando en Jesús. Entonces podréis orar por la paz. Pero si al quedaros dormidos estáis distraídos, el día siguiente será nebuloso, y hasta os olvidaréis de rezar ese día. Que no vayan a confesarse por hábito para después continuar igual que antes, porque entonces tendrán gran dificultad en la conversión. Que no crean todo lo que les dice la gente,
pues eso debilita la fe. Todo el mes de noviembre les exhortó a orar y ayunar, a mantener el alma pura. Para la parroquia el mismo jueves 20 de octubre dijo a Helena, que todas las familias se consagren al Sagrado Corazón cada día. Me pone muy contenta cuando la familia entera se reúne para orar cada mañana durante media hora. Viernes 21 de octubre de 1983. Lo más importante es rezar al Espíritu Santo para que descienda sobre vosotros. Cuando uno lo posee, lo tiene todo. Las personas cometen un error al invocar a los santos solamente cuando piden algo. Adviento 1983. Comenzad invocando al Espíritu Santo cada día. Lo más importante es rezar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la tierra, entonces todo se aclara y todo se transforma. 33. Sábado 26 de noviembre de 1983. Amarija, debéis advertir al obispo y al papa, muy pronto, con respecto a la urgencia y a la gran importancia del mensaje para la humanidad. Ya he dicho muchas veces que la paz del mundo está en crisis. Haceos hermanos entre vosotros. Aumentad las oraciones y el ayuno para poder ser salvados. En el año 1983 yo no puedo sanar, Dios solo sana. Rezad, yo rezaré por vosotros. Creed firmemente, ayunad, haced penitencia. Yo os ayudaré mientras esté a mi alcance el hacerlo. Dios viene a ayudar a todos. Yo no soy Dios. Necesito vuestras oraciones para ayudarme. Lunes 28 de noviembre de 1983. Al pequeño grupo de oración por medio de Helena. Orad. Orad, que la parroquia rece todos los días a los corazones de Jesús y de María durante la novena de la Inmaculada Concepción. Este mismo día fueron dadas las oraciones que se citan al principio del libro en la introducción. 2 días después Nuestra Señora le dijo a Helena que antes de misa es necesario orar al Espíritu Santo. En diciembre da las gracias a los que vinieron a pesar de la nieve, el hielo y el mal tiempo, y les anima a que perseveren en el sufrimiento y pidan a Jesús, como ellos hacen con un amigo, cuando rezan sin cesar y vienen a pesar del cansancio. Él les otorga todo lo que le piden. Referente a predicciones catastróficas, eso viene de falsos profetas. Ellos dicen, tal día, en tal fecha, habrá una catástrofe. Yo siempre he dicho que la desgracia vendrá si el mundo no se convierte. Llamad al mundo a la conversión. Todo depende de vuestra conversión. Y termina el mes y el año exhortando a la oración y que no digan que Nuestra Señora solo nos repite que oremos, porque necesitaban vivir la Navidad en oración, y aunque se han alegrado mucho, no han logrado vivir lo que deseaban. Porque ninguno se retiró a su habitación a dar gracias a Jesús. Hijos míos, orad, orad, orad. Recordad que lo más importante en nuestras vidas es la oración. Aceptadme seriamente. Cuando Dios irrumpe entre los hombres, Él no viene a bromear, sino a decir cosas serias. Es mejor quedarse en la iglesia y rezar con fe, que reunirse con los que actúan como observadores cerca de los videntes en una aparición. 34. Año 1984. Enero de 1984. Al pequeño grupo de oración, porque pensaron que la oración al Espíritu Santo fuese indicada solo hasta Navidad. Nuestra Señora les dice el lunes día 2. Que les ha pedido recen siempre en todo momento para que el Espíritu Santo descienda sobre todos ellos. El domingo 15. Sé que os hablo muy a menudo acerca de la oración, pero sé que hay muchas personas en el mundo que no rezan, que ni siquiera saben qué decir cuando rezan. Y el miércoles 18.
que todos se despierten temprano, unos para ir a la escuela, otros para ir a trabajar, otros para ayudar a los pobres como ellos, y también a aquellos que necesitan ayuda. El mismo mes les hace observar que no han comprendido lo que significa rezar. Desea que profundicen en su vida de oración, que recen cada mañana la consagración al corazón de María en familia, el Ángelus, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, 5 veces en honor de la Santa Pasión y una sexta por el Papa, luego el credo y la oración al Espíritu Santo. Si es posible se rezara entonces una parte del rosario. Febrero 1984. Nuestra Señora insiste al pequeño grupo de oración en que oren y el cuerpo y el alma encontrarán la paz. Que hay personas que no se han consagrado a ella y acabada la misa se apresuran a salir de la iglesia. Ni es bueno la tardanza al ir. Uno tiene que consagrarse si quiere ser realmente mejor. Respecto a un aire frío en el camino de la iglesia, dijo que el aire es su señal, que sepan que está con ellos. Y cuando dice que recen, que no crean que han de rezar más sino que la oración y la fe se despierten en sus corazones. Que no se preocupen del mañana, sino lean cada mañana este pasaje de Mateo 6, 24-34, Cuaresma no temáis por vosotros mismos, vosotros ya estáis salvados. Es mejor que recéis por aquellos que están en pecado y no creen. El 1 de marzo Nuestra Señora comenzó a dar mensajes semanales a Marija Pavlovic para la parroquia y para el mundo. 35. Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz en Medjugorje 1984, 1996. Un nuevo acontecimiento tuvo lugar en Medjugorje a principios de 1984. Nuestra Señora contó a Helena Vasilj que ella quería que los feligreses de la Iglesia de Santiago se reuniesen en la iglesia por una tarde a la semana para que ella pudiera dirigirles en su vida espiritual. Los sacerdotes eligieron los jueves, desde el 1 de marzo de 1984, hasta el 8 de enero de 1987, Nuestra Señora dio mensajes en la parroquia cada jueves. Los mensajes llegaban a la parroquia a través de los 6 videntes y casi enteramente mediante Marija Pavlovic. Sobre el 8 de enero de 1987, Nuestra Señora dijo que ella daría mensajes mensuales, los días 25 de cada mes, y los mensajes a la parroquia. Primera fase, Guía Materna a la Santidad año 1984-36. Marzo jueves 1 de marzo de 1984. Elección de la parroquia. Queridos hijos, yo he elegido esta parroquia de una manera especial y quiero dirigirla. La estoy guardando en el amor y deseo que todos seáis míos. Gracias por vuestra respuesta esta tarde. Yo deseo que estéis siempre en mayor número conmigo y con mi hijo. Gracias por haber respondido a mi llamada. Jueves 8 de marzo de 1984. Conversión. Gracias por vuestra respuesta a mi llamada. Queridos hijos, empezad a convertiros en esta parroquia. De esa manera, todos los que vengan aquí serán capaces de convertirse. Gracias por haber respondido a mi llamada. Jueves 15 de marzo de 1984. Adoración de la Eucaristía. Esta tarde, queridos hijos, yo estoy agradecida a vosotros de una manera especial por estar aquí. Adorad continuamente el Santísimo Sacramento. Yo estoy siempre presente cuando los fieles están en adoración. Entonces se conceden gracias especiales. Gracias por haber respondido a mi llamada. Este día, como cada tarde de jueves, se notó que muchos hombres permanecieron en la iglesia para la adoración,
a pesar de que habían estado trabajando duro en el campo. Jueves 22 de marzo de 1984. Las llagas de Jesús. Queridos hijos, esta tarde os pido de una manera especial que durante esta Cuaresma honréis las llagas de mi Hijo, que Él recibió por los pecados de esta parroquia. Uníos a mis oraciones por esta parroquia para que su sufrimiento pueda llegar a ser tolerable. Gracias por haber respondido a mi llamada. Haced un esfuerzo por acudir en mayor número. Domingo 25 de marzo de 1984. Esta fue la aparición número 1000. Alegraos conmigo y con mis ángeles porque parte de mi plan ya se ha realizado. Muchos se han convertido, pero muchos no quieren convertirse. Orad. Después la Virgen miró tristemente a los videntes y lloró. Jueves 29 de marzo de 1984. Perseverancia en las pruebas. 37. Queridos hijos, esta tarde, de una manera especial, yo os pido vuestra perseverancia en las pruebas. Ponderad cómo el Omnipotente está sufriendo todavía a causa de vuestros pecados. Así pues, cuando los sufrimientos lleguen, ofrecedlos como sacrificio vuestro a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamada. Al pequeño grupo de oración les reveló este mes que la primera parte de su programa se ha realizado. Pero hay muchos hombres que viven en pecado. Que la Santa Misa sea para ellos el obsequio del día y vayan y deseen que comience. Cuando Jesús se entrega a sí mismo durante la misa, se purifican. Pero si las personas asisten a misa indiferentes, regresarán a sus hogares fríos y con el corazón vacío. Abril 1984. Jueves 5 de abril de 1984. El Sagrado Corazón de Jesús. Queridos hijos, esta tarde os pido especialmente que veneréis el corazón de mi Hijo, Jesús. Haced expiación por las heridas infligidas al corazón de mi Hijo. Ese corazón ha sido ofendido con toda clase de pecados. Gracias por venir esta tarde. Jueves 12 de abril de 1984. Amonestación por las divisiones. Queridos hijos, esta tarde os pido que pongáis fin a vuestras murmuraciones y roguéis por la unidad de la parroquia porque mi Hijo y yo tenemos un plan especial para esta parroquia. Gracias por haber respondido a mi llamada. Jueves 19 de abril de 1984. Oración. Queridos hijos, compadeceos de mí, orad, orad, orad. En este día Nuestra Señora dictó esta oración a Helena, como entregarse a María, Madre de bondad, de amor y misericordia. Oh Madre mía, Madre de bondad, amor y misericordia, te amo inmensamente, y me ofrezco a ti, mediante tu bondad, tu amor y tu misericordia. Sálvame, deseo ser tuyo, te amo inmensamente. 38. Y deseo que tú me protejas. En mi corazón, oh Madre de bondad, dame tu bondad para que yo vaya al cielo. Te pido por tu inmenso amor que me des la gracia para poder amar a cada uno como tú amaste a Jesucristo. Te pido la gracia para que sea bondadoso contigo. Me ofrezco completamente a ti y deseo que estés conmigo en cada paso, porque tú eres llena de gracia. Deseo no olvidar nunca tu gracia, y si llego a perderla, te ruego que hagas que vuelva a encontrarla otra vez. Amén. El padre Vlasic preguntó por medio de Helena, ¿cómo pudo Jesús orar toda la noche? Nuestra Señora respondió, él tenía un gran deseo vehemente por Dios y por la salvación de las almas. El día 20, cuando recéis, orad más. La oración es una conversación con Dios. Orar significa escuchar a Dios. La oración para mí es un servicio, porque después de ella, todas las cosas están claras.
La oración nos lleva a conocer la felicidad. Y el sábado santo día 21, víspera de Pascua. Mañana orad mucho, que Jesús realmente resucite en vuestras familias, donde hay guerra, que haya paz. Deseo que en vuestros corazones nazca una nueva persona. Gracias, hijos míos. Seguid conduciendo a todos los hombres hacia la resurrección de Jesús. El año santo ha terminado, pero solo representa un paso en nuestra vida. Continúa adorando. Martes 24 de abril de 1984. A los sacerdotes. La información es suficiente, la gente sabe bastante. Decirles que este lugar es un lugar de oración. Recen todo lo que puedan, recen como puedan, pero siempre, recen más. Cada uno de ustedes puede rezar hasta 4 horas al día, pero yo sé que muchos no entienden, porque solo piensan vivir para trabajar. 39. El padre Tomislav pregunta por el rechazo de la gente al pedirle que recen 4 horas al día. Nuestra Señora le responde, ni siquiera tú comprendes. Es escasamente una sexta parte de tu día. Jueves 26 de abril de 1984. Ausencia de mensajes y razón. Aunque era jueves, Nuestra Señora no dio ningún mensaje, por lo que María conjeturó que Nuestra Señora no iba a dar los mensajes del jueves durante la Cuaresma. Sin embargo, el 30 de abril, ella preguntó a Nuestra Señora, querida Virgen, ¿por qué no nos has dado un mensaje para la parroquia el jueves? Nuestra Señora contestó, aunque yo tenía un mensaje especial para la parroquia para despertar la fe de cada creyente, yo no deseo forzar a ninguno a cualquier cosa que él no sienta o no quiera. Únicamente un número muy pequeño ha aceptado los mensajes de los jueves. Al principio había más, pero ahora parece como si se hubiera convertido en algo ordinario para ellos. Y recientemente algunos han estado buscando el mensaje únicamente por curiosidad y no por fe y devoción a mi hijo y a mí. Mayo de 1984. Jueves 5 de mayo de 1984. La Virgen no dio ningún mensaje. Jueves 10 de mayo de 1984. La Virgen no los abandona. Muchos creyentes se impresionaron con el último mensaje de Nuestra Señora y el pensamiento de que ella no iba a dar los mensajes a la parroquia nunca más. Pero esta tarde ella dijo, yo todavía hablo con vosotros y pienso continuar. Simplemente escuchad mis instrucciones. Jueves 17 de mayo de 1984. Consagración a María. Queridos hijos, hoy yo estoy muy feliz porque hay muchos que desean consagrarse a mí. Yo os lo agradezco. Vosotros no os estáis equivocando. Mi hijo, Jesucristo, desea otorgaros gracias especiales a vosotros a través de mí. Mi hijo está feliz a causa de vuestra consagración. Signo de exclamación abierta. Gracias por haber respondido a mi llamada. Jueves 24 de mayo de 1984. Materna bondad de la Virgen. Queridos hijos, ya os he contado que yo os he elegido a vosotros de una manera especial, como vosotros sois. Yo, vuestra madre, os amo a todos vosotros, y en cualquier momento, cuando sea difícil para vosotros, no 40. Tengáis miedo, yo os amo incluso cuando vosotros estéis muy lejos de mí y de mi hijo. Yo os pido que no permitáis que mi corazón llore lágrimas de sangre a causa de las almas que se están perdiendo en el pecado. Por lo tanto, queridos hijitos, orad, orad, orad. Signo de exclamación abierta. Gracias por haber respondido a mi llamada. Miércoles 30 de mayo de 1984. Al pequeño grupo de oración,
Los sacerdotes deben visitar las familias, en particular a aquellas que ya no practican y se han olvidado de Dios. Los sacerdotes deben llevar el Evangelio de Jesús a la gente y enseñarles a orar. Ellos mismos deben también ayunar y orar más, y deben dar a los pobres lo que ellos no necesitan. Referente a la celebración del cumpleaños 2.000 de Nuestra Señora, a través de los siglos yo me he entregado completamente a vosotros. ¿Es mucho darme 3 días? No trabajéis en esos días, rezad el rosario. El ayuno se ha olvidado dentro de la Iglesia Católica, durante el último cuarto de siglo. Jueves 31 de mayo de 1984. Hoy era la fiesta de la Ascensión. Había mucha gente del extranjero. Nuestra Señora no dio ningún mensaje. Ella le dijo a Marija que daría el mensaje el sábado, para anunciarlo a la gente el domingo. Junio de 1984, sábado 2 de junio de 1984, invocación del Espíritu. Sábado, novena de Pentecostés. Queridos hijos, esta tarde yo deseo deciros que en los días de esta novena, oréis para la efusión del Espíritu Santo sobre todas vuestras familias y parroquia. Orad y no os arrepentiréis de los regalos que Dios os dará y vosotros lo glorificaréis hasta el fin de vuestras vidas. Gracias por haber respondido a mi llamada. Sábado 9 de junio de 1984. Nos es necesario el Espíritu de la verdad. El último jueves, nuevamente, Nuestra Señora no dio ningún mensaje. Ella prometió darlo esta tarde. Queridos hijos, mañana por la noche orad por el Espíritu de la verdad, especialmente vosotros de la parroquia. El Espíritu de la verdad os es necesario para transmitir los mensajes como yo os los doy, no agregando ni quitando nada. Orad para que el Espíritu Santo os inspire con el espíritu de oración, para que oréis más. Yo, como vuestra 41 Madre, os digo que oréis demasiado poco. Gracias por haber respondido a mi llamada, y anima a orar 7 veces el Padre Nuestro pidiendo antes de cada uno por los 7 dones del Espíritu Santo. Jueves 14 de junio de 1984. No se dio ningún mensaje especial. A mediados de mes en el pequeño grupo pidió que se preparen con oración al tercer aniversario de las apariciones y que el 25 de junio se celebre como la festividad de María Reina de la Paz. Jueves 21 de junio de 1984. Oración. Orad, orad, orad. Gracias por haber respondido a mi llamada. Jueves 26 de junio de 1984. No hubo mensaje especial para la parroquia. Aparte dijo, cuando digo orad, 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 no solo quiero decir que aumentéis el número de horas de oración, sino que también reforcéis el deseo por la oración, y que estéis en contacto con Dios. Situaos permanentemente en un estado de oración espiritual. Julio de 1984. Jueves 5 de julio de 1984. Oración perseverante. Queridos hijos, hoy yo deseo transmitiros que oréis siempre antes de vuestro trabajo y que lo terminéis con la oración. Si hacéis esto, Dios os bendecirá a vosotros y vuestro trabajo. En estos días vosotros habéis estado orando muy poco y trabajando demasiado. Orad, por lo tanto, en la oración vosotros encontraréis descanso. Gracias por haber respondido a mi llamada. Jueves 12 de julio de 1984. Contra Satanás, hay que rezar. Queridos hijos, en estos días Satanás trata de frustrar todos mis planes. Orad para que su plan no pueda cumplirse. Yo oraré a mi Hijo, Jesús,
para que os dé la gracia de experimentar su victoria sobre las tentaciones de Satanás. Gracias por haber respondido a mi llamada. Jueves 19 de julio de 1984. Satanás es muy activo, queridos hijos. En estos días vosotros habéis experimentado cómo trabaja Satanás. Yo estoy siempre con vosotros y no tengáis miedo de las 42 tentaciones. Dios siempre vela por vosotros. Yo me he dado a vosotros y estoy cerca aún en las tentaciones más pequeñas. Gracias por haber respondido a mi llamada. Viernes 20 de julio de 1984. En la montaña de las apariciones tarde en la noche. Abrid vuestros corazones a mí, acercaos, decid vuestras intenciones y vuestras oraciones en voz alta. Nuestra Señora estaba muy atenta a las oraciones de los videntes, mientras rezaba por el obispo Zanuck. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y dijo, vosotros sois mis florecillas. Continuad rezando, que así mi tarea es menos ardua. Jueves 26 de julio de 1984. Oración activa. Queridos hijos, hoy, también, quisiera llamaros a la penitencia y a la oración perseverante. Especialmente quisiera que la gente joven de esta parroquia sea más activa en su oración. Gracias por haber respondido a mi llamada. Agosto de 1984 a principios de agosto. En el pequeño grupo, este mensaje está dedicado al Papa y a todos los cristianos. Preparad el segundo milenio de mi nacimiento que tendrá lugar